sería de nosotros sin nuestro móvil, ¿no? En este caso nuestro iPhone. Pues sí, porque al final acaba siendo la extensión de nuestra mano, para bien y para malo, porque todo tiene su parte buena y su parte mala, pero con el iPhone siempre van otros accesorios, ¿no? Pues bien, hoy te vengo a contar cuáles son los 5 accesorios que más utilizo para mi iPhone. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Bueno, pues lo primero de todo, como podéis imaginar, ¿qué haríamos sin fundas, no? En este caso yo utilizo 2 fundas. Tengo esta funda de color transparente con MagSafe, ¿no? Que por cierto ya se me está poniendo un poco amarillenta, con lo cual no os voy a recomendar qué marca es para que no la compréis, no os pase como a mí, pero la verdad que a día de hoy la suelo utilizar bastante porque tiene MagSafe, me va bien y la verdad que no se ve una vez puesto en el móvil que está un poco amarillenta y me da sinceramente un poco igual, ¿no? Al final lo que quiero es que me proteja el iPhone y ya está. Y otra de las fundas que utilizo, fue la primera funda que me compré para mi iPhone 14 Pro, es esta funda que es biodegradable y es una funda que me encanta, el color que tiene, le da un toque como elegante y aparte, como podéis ver, es así, es biodegradable y me gusta porque al final lo que hace es que el día de mañana para el medio ambiente pues esto se degrada y ya está, y es algo que no he generado yo. Y con ello aquí teníamos el segundo accesorio, que este lo llevo en esta funda ya que esta no es MagSafe, y le puse esto de aquí, que es un pop, que os lo dejaré por aquí en la descripción, que también se puede cambiar. De hecho este me lo cogí intercambiable y me va muy bien, sobre todo para una cosa: el iPhone 14 Pro, o si lo tenéis, o el Pro Max, os daréis cuenta de que pesa mucho y yo tengo una manía, y es que cuando lo cojo pongo el dedo pequeñito por aquí abajo, y llegó un momento que me dolía mucho el dedo pequeño y digo, ¿qué será? ¿Será del ordenador, de cuando estoy editando? Y al final me di cuenta que no, porque realmente tengo un buen ratón, como todos sabéis, y me di cuenta que era básicamente por coger el móvil el peso que tenía, con lo cual decidí ponerle uno de estos de aquí, que también los hay MagSafe, que son de quitar y poner, y de esta forma utilizo así el iPhone, me va genial y puedo manejarlo mucho mejor así, de esta forma. Como veis, lo llevo así puesto y de esta forma pues me va mucho mejor porque no tengo que poner el dedo aquí, y aparte de eso lo puedes poner así y lo puedes apoyar en una mesa. El tercer accesorio que os voy a enseñar es esto de aquí, porque al final, ¿qué sería de nosotros si nuestro teléfono se queda sin batería? Y es algo que nos suele pasar mucho. Pues bien, esto de aquí, esta preciosidad, como veis de aquí, es de la marca Boldme, el cual también tengo, como ya visteis en el vídeo, en mi mesita de noche. Tengo un cargador grande y el cable que también me enviaron y que la verdad que va súper bien. En este caso, esta batería externa me encanta, primero por su color. Elegí este color, me parece súper elegante, y aparte que hay otros colores, y mirar, ¡pam!, y está cargando. Y no solo eso, sino me encanta porque es como muy minimalista, tiene como una textura como de piel, que realmente no es piel, ya sabéis que yo no utilizo nada animal, y lo que más me gusta es esta lengüeta de aquí. ¿Por qué? Porque esta lengüeta puede hacer que lo tengas así puesto de pie, se te apoye en la mesa, o que incluso, mirar, lo puedas poner así de lado y mirar, se te pone el nuevo modo que hay en el iOS 17 y de esta forma lo puedes tener puesto allí en cualquier sitio donde vayas mientras está cargando, y tienes el iPhone con los widgets que tú quieras, o incluso, como podéis estar viendo aquí, la hora, por ejemplo. Con lo cual se ha convertido en uno de mis gadgets favoritos para el iPhone. Aparte de ello, te viene con un cable que me gusta porque es que Boldme tiene hasta el detalle. Si os fijáis, justo aquí pone hasta su marca, no es el típico cable genérico que te suelen poner en muchos auriculares y otras marcas, no, sino es su propio cable, y los cables los hacen también genial, como todos sabéis, que ya os enseñé este cable preciosísimo que tengo de ellos, con una textura de silicona que es, bueno, a mí me encanta, la verdad. Y que te viene con un cargador de USB-C o USB-C que sirve tanto para cargar como para descargar. Sí, porque en este caso solo tiene una entrada de USB-C, pero claro, no necesitas más. El otro USB-C lo puedes utilizar para cargar la batería o
para incluso, por ejemplo, para cargar el iPad. En este caso, por ejemplo, yo tengo el iPad mini con USB-C, con lo cual si me quedo sin batería, más de lo mismo, lo pongo aquí a cargar. Y también te sirve porque no es solo para carga MagSafe, como veis, pues tiene más usos, y esto es lo bueno de esto, que si por ejemplo iPhone dentro de unos años decide quitar el MagSafe, que lo dudo porque la verdad que es algo que va súper bien, pues siempre la podrás seguir utilizando. Y lo bueno que tiene 5000 miliamperios, sí, en esta cosa tan pequeña aquí hay 5000 miliamperios. Y para que tengáis una idea, el iPhone 14 Pro en este caso tiene una batería de 4300 miliamperios, más o menos si no recuerdo mal. Y dicho esto, vamos al siguiente gadget que me encanta, y es esto de aquí. Esto de aquí lo utilizo desde hace bastante tiempo, que como veis, esto te viene que es para el iPhone. De esta forma puedes poner aquí tu iPhone y mirar. Y para grabar va genial. Por ejemplo, si yo, veis, quiero grabar algo como muy cinematográfico, o por ejemplo voy grabando por la calle, que muchas veces me grabo selfies o historias para vosotros en Instagram, por ejemplo, puedo ir así como a poco, lentamente, y tener más estabilidad que no si vas así. De esta forma, aparte de esto, como veis, es un trípode que se puede abrir. Me encanta la textura que tiene porque es también como así con silicona, con lo cual no resbala ni que esté lloviendo. Y por supuesto, otra de las cosas que tiene es que lo puedes retorcer como quieras y lo puedes enganchar en cualquier sitio. Mirad, lo puedo enganchar, por ejemplo, me va muy bien cuando hago escenas exteriores, por ejemplo, si lo quiero enganchar en un árbol o cualquier sitio así que yo vea, y desde allí tener un buen plano. Aparte de esto, me gusta siempre llevarlo encima porque ya veis, es que no pesa nada y es genial. Y otra de las cosas que me gusta, por supuesto, es que no solo es para iPhone. Por ejemplo, si yo abro por aquí esto de aquí, pues aquí, por ejemplo, veis, yo le puedo conectar, por ejemplo, si quiero poner un foco, le puedo conectar un foco, le puedo poner también mi cámara grande, lo que yo quiera, y ponerlo donde yo quiera de esta forma. Lo cojo, lo pongo donde yo quiera, lo retuerzo y mirad, va súper bien. Y el último accesorio que más utilizo es este de aquí, que es de la marca Sandmarc, que es una marca que hace mucho tiempo me enviaron esto con una lente amórfica que es totalmente de metal, y me encanta porque, por ejemplo, ahora dentro de muy poco, cuando venga el iPhone 15 y os pueda traer la comparación del iPhone 14 con el iPhone 15, me va a ir genial porque, por ejemplo, puedo poner aquí un iPhone y aquí podré poner el otro iPhone. De esta forma queda perfecto para hacer planos así. Es otra forma que tengo, aparte de esto, depende de lo que voy a hacer, me llevo esto, porque esto, lo bueno que tiene, que aparte de que le puedes poner aquí el iPhone, por ejemplo, aquí le puedo poner otro iPhone, o aquí, por ejemplo, le puedo poner una GoPro, o le puedo poner, por ejemplo, aquí una luz externa, por ejemplo, en el caso de que la quiera poner, con lo cual va súper bien. Y la verdad me encanta, es súper robusto, resistente, no pesa nada, la verdad, es de metal, de aluminio, no pesa nada, y te lo llevas a cualquier sitio. Y al final, cuando estás creando contenido, pues muchas de esas cosas que os he enseñado, como por ejemplo la batería o trípodes, pues al final lo necesitas llevar casi cada día encima. Así que dicho esto, ¿cuáles son vuestros accesorios favoritos para vuestro iPhone? Os leo por aquí abajo y ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!